Está bueno. Sí. Y sus hijos en la casa, eso es todo. Nadie más. Escuchamos aplausos. Uy, va a estar lleno. ¿Cuánta gente habrá ahí? Porque se escucha. Es el eco. Ya. Es el eco. Muy buenas tardes, noches. Pues la mayoría me conoce, pero también me voy a presentar. Soy el padre Ismael Gutiérrez, de aquí de la iglesia de Saint Francis. En esta ocasión vamos a continuar con las reflexiones cuaresmales. Las reflexiones cuaresmales están enfocadas en las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y en el amor. Como son 6 semanas, entonces lo dividimos en este caso, 2 miércoles en español, para enfocarnos en el tema, en la reflexión de la fe. Ya los próximos 2, a partir de la siguiente semana, serían acerca de la esperanza. Los últimos 2 temas, reflexiones, serían acerca del amor. En esta ocasión tengo el orgullo de presentarles al matrimonio Víctor y Malena Herrera. Ellos nos van a dar su reflexión sobre la fe. Le demos la bienvenida y bienvenidos a todos ustedes. Víctor y Malena, pasen por favor. Gracias, padre. Gracias, Padre. Sí, buenas noches. Antes que nada queremos darle las gracias al Padre y a Scarlett por la invitación que nos han hecho para compartir esta reflexión. Nosotros somos Víctor y Malena Herrera, tenemos 33 años de casados, pertenecemos a la iglesia de San Francis, somos peruanos y tenemos 2 hijos, David y Fátima. Esta noche vamos a compartir con ustedes el tema de la fe, más como un testimonio de cómo ha sido hasta hoy nuestra jornada de fe. Vamos a leer esta plática, pues no somos predicadores y no queremos perder nada de nuestro compartir con ustedes. Pero antes queremos empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro, ilumina nuestra vida con tu luz y danos la gracia de creer en ti con una fe alegre, gozosa y entusiasta. Sean cual sean las circunstancias de la vida en que nos encontremos, una fe que nos permita vencer los temores, ofreciéndote cada día nuestras vidas. Señor, aumenta nuestra fe. Amén. Como decía Víctor, esta noche venimos a compartir el tema de la fe y hemos dividido nuestro tema en 4 puntos. En el primero estaremos hablando cómo adquirimos nuestra fe. El segundo punto, cómo alimentamos nuestra fe. El tercer punto se tratará acerca de ejemplos de cómo vivimos nuestra fe diariamente. Y en el cuarto punto, cómo la fe nos fortalece en estos tiempos de pandemia y nuestro testimonio. Vamos a empezar con el punto de cómo adquirimos nuestra fe.
Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe es la virtud por la cual creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia propone. Malena y yo tuvimos la bendición de nacer en hogares católicos que sembraron en nosotros la semilla de la fe. Como dice el Papa Francisco, la fe se transmite de generación en generación, de abuela a mamá, de padres a hijos. Así fue que ellos nos la transmitieron a nosotros. Cuando Malena y yo nos conocimos y nos enamoramos en el Perú, descubrimos que ambos profesamos la misma fe y al casarnos iniciamos nuestra jornada de fe juntos, con la bendición que al poco tiempo nació nuestro primer hijo David y estamos muy felices. Ahora vamos a leer la lectura de Mateo 14, del 22 al 31. De madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma». Llenos de miedo, comenzaron a gritar. Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, soy yo». Pedro contestó: «Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro caminaba sobre las aguas, pero al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Sálvame, Señor». Al instante Jesús extendió la mano diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste?». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando llegamos a este país con nuestro bebé de 8 meses, nuestra fe, así como la fe de Pedro, comenzó a tambalear. Como muchos aquí llegamos con ilusiones y sueños. Podíamos decir que caminamos como Jesús, con Jesús a medias, porque como Pedro teníamos miedo de lo desconocido, de estas aguas nuevas en que estábamos sin familia, sin papeles, sin saber el idioma, y sin embargo cuando entrábamos a la iglesia nos inundaba la paz y era como si Jesús nos dijera: «Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste?». A pesar que escuchábamos la misa en inglés o tagalo, y aunque no entendíamos, sentíamos a Dios llenándonos de fortaleza y comenzamos a caminar con en la mano de Jesús. La fe nos ayudó a continuar y su misericordia nos permitió un día llegar a una iglesia donde hablaran español. Era la iglesia de Epifanía en San Francisco. Y luego, en aquella época, nos integramos a las pequeñas comunidades, donde comenzamos a convivir con otras familias, con sus niños, y así empezamos a inculcar la fe en nuestros hijos. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Alimentamos nuestra fe principalmente con la Eucaristía, orando, asistiendo a misa, a experiencias donde podemos aprender más de Dios, leyendo la Biblia, visitando al Santísimo. De esta manera alimentamos y vamos creciendo en la fe. Pero la fe sin obras no tendría sentido y no valdría la pena. Entonces alimentamos nuestra fe compartiéndola con nuestro prójimo. A continuación le vamos a dar ejemplos de cómo vivimos nuestra fe. Vivimos nuestra fe en casa poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Como cuando nuestros hijos estaban pequeños, les enseñamos sus primeras oraciones. Al comenzar nuestro día, dando gracias por este nuevo día, a la hora de los alimentos, agradeciendo de que no nos faltaran y pidiendo por aquellos que no lo tenían. Y en la noche dando gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Celebramos nuestra fe en Navidad, Virgen de Guadalupe, Semana Santa, otras fiestas de guardar y así también como ahora la Cuaresma, ayunando y haciendo sacrificios, participando del Vía Crucis. Así también damos gracias a Dios
por los sacramentos del bautismo, primera comunión y confirmación que recibieron nuestros hijos, así también como sus logros cuando se graduaron de la escuela y la universidad. La fe nos ha ayudado a no desesperarnos ni caer en la tristeza. Como decía Víctor, cuando llegamos a este país no fue fácil, pues no teníamos los papeles legales. En ocasiones les cuento que yo no podía dormir, pensando qué pasaría si nos deportaban o si nos detenían, qué iba a pasar con nuestra familia. Pero en esos momentos me ponía a hacer oración, asistía a misa y el apoyo de Víctor, diciéndome que Dios estaba en control de nuestras vidas, me llenaba de esperanza y los temores desaparecieron, porque nuestro Padre Dios siempre está cuidando de nosotros. Y esto me dio fuerzas y nos dio fuerzas como familia para poder esperar por 21 años hasta poder legalizarnos. Y esto nos ayudó, como digo, a crecer en la fe en Dios y nos hizo también unirnos más como familia. Otra manera que nosotros compartimos nuestra fe es cuando estamos en el trabajo. Víctor y yo, a los dos, no nos avergüenza hablar de Dios, hablar de nuestra fe, y especialmente cuando vemos a algún compañero de trabajo que está necesitado de ayuda o de alguna palabra, o simplemente cuando necesita ser escuchado, les decimos que vamos a orar por ellos. A veces nos miran raro, pero luego aceptan que oremos, como una compañera que siempre que tenía alguna necesidad venía a mí y me decía: Malena, ¿puedes orar por mí? Tengo esta necesidad. Pídele a tu Dios. Y yo siempre lo hacía, pero en una ocasión le dije: te aseguro que si tú rezas, si tú oras al Señor, esa oración va a llegar más rápido. Y se quedó pensando y me dijo: ¿crees que será así? Sí, hazlo. Desde ahí ella empezó a orar. Y me da mucha alegría compartir esto porque también ella está orando a Dios. Tener fe es creer y esperar en Dios. Cuando oramos, Dios siempre nos contesta, siempre responde nuestros ruegos, con un sí, con un no, o nos dice espera. Cuando la mamá de Víctor enfermó de cáncer, le pedíamos al Señor que sea tu voluntad, Señor. Esperamos por su respuesta. Cuando ella falleció, vino la respuesta de Dios. Los doctores nos habían dicho que ella iba a sufrir, que iba a tener muchos dolores. Sin embargo, su muerte fue tranquila, no experimentó dolores y nosotros aceptamos con fe y fortaleza al solo pensar que ella ya estaba con Dios. Otra manera que compartimos la fe es con las parejas del encuentro matrimonial, donde servimos al Señor ya casi 25 años. Ahí compartimos con ellos acerca del amor a Dios, que se acerquen a la iglesia, y a las parejas que no están casadas los animamos a que reciban el sacramento del matrimonio, que es algo hermoso y que tiene muchísimas bendiciones para nuestra vida como matrimonio y como familia. ¿Cómo compartimos nuestra fe aquí en nuestra parroquia de San Francis? Víctor y yo compartimos nuestra fe siendo ministros extraordinarios de la Eucaristía, un ministerio que nos llena de vida. Es un honor tan grande que al principio no queríamos aceptarlo. Es una responsabilidad, es un compromiso que exige más de nosotros. El solo recibir el cuerpo de Cristo, verlo y tomarlo en nuestras manos, es demasiado grande. Y qué insignificante nos sentimos de poder tener ese honor. De ver su sangre, la misma que cubrió su rostro en la pasión, o cuando le daban latigazos. La emoción que me embarga en esos momentos es muy grande. Me conmueve verlo vivo en nuestras manos. Muchas veces tiemblo de solo pensarlo. Y fue sin duda para nosotros de gran dolor durante las primeras semanas de pandemia el no recibirlo físicamente. Sin embargo, qué alegría que al poco tiempo, el poder ver la misa desde la casa, pudimos continuar, aunque encerrados, reafirmando y creciendo en nuestra fe.
Ahora les vamos a compartir nuestra fe en tiempos de pandemia. Ahora vamos a compartir todos los momentos que hemos pasado ahora en esta pandemia. Pero antes quisiera compartir con ustedes esta reflexión que dice: tener fe es aceptar los designios de Dios aunque no nos gusten. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin tal como Dios lo ve, entenderíamos por qué Dios conduce nuestras vidas por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos. Como ahora con la pandemia, que todos hemos sido afectados. Nosotros hemos perdido amigos y familiares aquí en el Perú. Hace 3 días falleció mi cuñado Reinaldo, a quien queríamos tanto, y lo ponemos en las manos de Dios nuestro Señor. También nos afectó porque Malena perdió su trabajo, y con tristeza vemos también que muchos perdieron sus negocios, cancelaron bodas, graduaciones, viajes. Todos estos cambios que nos llegaron inesperadamente nos llenaron de miedo, angustia y desesperación. Vamos a leer la lectura de Marcos 4, del 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla del lago. Ellos despidieron a la gente y lo llevaron en la barca tal como estaba. También lo acompañaban otras barcas. Entonces se levantó un gran temporal y las olas se lanzaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre el cojín. Ellos lo despertaron diciendo: Maestro, ¿es así como dejas que nos ahoguemos? Él despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se calmó y vino una gran bonanza. Después les dijo: ¿por qué ustedes son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así como los apóstoles afrontaban esta tormenta y tempestad, a nosotros también nos tocó enfrentar nuestra propia tormenta. Cuando Malena, nuestra hija y yo nos contagiamos con el coronavirus. A pesar de haberme estado cuidando, comiendo saludable, haciendo ejercicios, encomendándome todos los días a la protección de Dios y la Virgen, igual me contagié. Confiado y optimista, pensé que me recuperaría pronto. Empecé mi cuarentena tomando todas las recetas caseras que vemos y que nos recomendaban nuestros diferentes amigos de diferentes países. Así también tomaba vitaminas y pastillas para controlar la fiebre y la tos. Pero a medida que pasaban los días, mi salud iba empeorando. Ya la fiebre era incontrolable, tomaba pastillas casi cada 4 horas sin ningún resultado. No tenía apetito y el dolor de cuerpo era tremendo. Ante esta situación que iba empeorando, decidí ir al hospital. Tan pronto me evaluaron, decidieron internarme. Me empezaron a tratar con medicamentos inyectados y tomados para controlar la fiebre, pero sin ningún resultado. La fiebre me consumía y debilitaba, llegando a perder hasta más de 30 libras. Llegó un día que la fiebre alcanzó los 105 grados, estando a punto de convulsionar y tener un paro cardíaco. Fue aquí que verdaderamente sentí que me moría. Yo rezaba en todo momento, ofreciendo a Dios y la Virgen todos mis dolores y sufrimientos de las inyecciones y tratamientos que me hacían diariamente.
Pero esa noche, en mi oración desesperada, le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué me has abandonado? Pues veía, al igual que los apóstoles de la lectura anterior, que la barca de mi vida se hundía. Pero en mi oración sentí la respuesta de Dios en mi corazón que me decía: ¿dónde está tu fe? Recordé todos los momentos de mi vida en que Dios nunca me ha dejado y que ahora también estaba conmigo. Y me di cuenta que cualquiera fuera el desenlace de esta enfermedad, Dios estaba en control. Recuerdo que en ese momento me invadió una paz y tranquilidad. Esa misma noche, al verme tan grave, quisieron bajarme a la unidad de cuidados intensivos, pero por lo débil que estaba, prefirieron subir a todo el equipo de doctores y enfermeras para darme un tratamiento más fuerte, con 2 medicamentos juntos y además hacerme una transfusión de plasma. Y comentaban que si esto no resultaba, ya no había más que hacer. A Dios gracias, a las pocas horas empezó a bajar la fiebre. Aunque fue una recuperación lenta, se pudo detener el avance de la enfermedad. Poco a poco me fui recuperando. Dios nunca se bajó de la barca en mi vida en esta tormenta y tempestad y me trajo la salud y la sanación. Hoy, a Dios gracias, me encuentro delante de ustedes compartiendo esta plática y esta etapa de mi vida, no como algo trágico y triste, sino como una experiencia de fe, de crecimiento y de reconocimiento del inmenso amor de Dios y de la protección de mi Madre, la Santísima Virgen María, además de las oraciones de la familia y amigos. Esta experiencia de fe me llega a seguir viviendo mi vida, no con miedos ni temores por lo que vendrá, sino con la esperanza y fe de un futuro mejor. Como les decía Víctor, los dos nos contagiamos del virus y también nuestra hija. Víctor se hospitalizó primero con fiebre muy alta y nosotros quedamos en casa orando para que Víctor se recuperara pronto. Pero los días pasaban y la salud de Víctor empeoraba. Comenzamos a sentir temor. Muchos pensamientos venían a nuestras mentes, pero la oración y las llamadas de los familiares y amigos nos daban fuerza y apoyo, pues muchos amigos empezaron a cuidar de nosotras, dejándonos de comer en la puerta, así como vitaminas, medicinas y frutas. Al tercer día que Víctor ingresó al hospital, comencé a sentir que me faltaba el aire, pero continué en casa, pensando que ya me pasaría. Además, me preocupaba ver que Fátima comenzó a tener fiebre, pero en cuestión de horas, la dificultad para respirar no me permitía ya hablar. Entonces, Fátima me llevó al hospital John Muir. En la emergencia me pusieron oxígeno, pero aún así ya no me entraba el aire. Así que me aumentaron el oxígeno y me hacían muchos exámenes. Yo miraba a los doctores y enfermeras tratando de ayudarme y al pendiente de todo. Me fueron llenando de cables, que para el corazón, que el oxígeno. Pusieron una alarma en la cama por si bajaba el oxígeno, suero, medicinas. Yo me sentía cada vez más débil, pero aún así, con las pocas fuerzas que me quedaban, oré. Y me entregué al Señor, ofreciéndole todo lo que me estaba pasando. Y pensé que ya no me iba a recuperar. Le dije al Señor, si te tengo a ti, todo va a estar bien. Estoy en tus manos. Te ruego por Víctor
y por nuestra familia, bajo la protección de nuestra Madre Santísima. Mientras hacía esta oración, empezaron a llegar textos a mi celular, dándome aliento, diciendo que muchas personas estaban orando por nosotros, haciendo ayunos, rosarios, cadenas de oración. Padre Ismael llamaba y nos decía que estábamos en sus oraciones, así como el Padre Chico y el Padre Rafael. El Señor, en su infinita misericordia, cuidó de nuestra hija a través de las personas que le llevaban alimento y medicinas. Gracias a Dios, Fátima se recuperó pronto. Solo les puedo decir que este ha sido el tiempo más duro que hemos experimentado en nuestras vidas. Pero el tiempo más fuerte, donde más fuerte hemos sentido el amor de Dios y la comunidad de fe que no nos dejó solos, porque Dios provee, cuida y nos ama siempre. Las oraciones fueron escuchadas. El pronóstico de que yo iba a salir y depender del oxígeno por mucho tiempo no se cumplió. De pronto, mi pulmón derecho, que estaba infectado, sanó y comencé a respirar por mí misma. Gloria a Dios. Víctor salió del hospital y yo salí un día antes del Día de Acción de Gracias. Ante la alegría y aplausos de los doctores y enfermeras. Uno de ellos hasta me abrazó y me dijo: no pensé que ibas a salir. Qué alegres estamos. Hoy, Víctor y yo estamos aquí, agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de vida. Es un volver a nacer y hacer todo con más fe, amor y alegría. Una nueva oportunidad para trabajar más fuerte por la Iglesia y proclamar que si Jesús nos amó hasta dar su vida, no vale la pena desperdiciar el tiempo en peleas ni en orgullos. Ahora me siento más capaz de apreciar el valor que tiene la oración cuando estamos unidos en la fe, y los invito a orar en familia por los que están sufriendo con esta enfermedad y por el personal médico. Ahora en el mundo hay mucha necesidad de oración. Descubro también que todo lo material no vale nada si puedes ver a tus seres queridos y decirles que los amas. Nos gustaría que al escuchar este mensaje reflexionen acerca de su fe, si la están practicando, si la están sembrando en sus hijos y familia, si están proclamando a Dios, si están dándose el tiempo para hacer oración. Que esta Cuaresma sea vivida en amor y que cada vez que reciban la Eucaristía sean conscientes de la presencia real y viva de Jesús. Ahora queremos terminar con una oración. Aumenta mi fe, Señor, te lo pido, por favor, Dios bendito, porque en estos tiempos la vida se ha tornado muy dura y es muy fácil perder la fe, mi Señor. Ayúdame a no perderme entre tantas tentaciones y problemas y adversidades del mundo de hoy. Tú eres mi vida, Dios, y yo solo quiero agradarte. Dios Altísimo, permite que cada una de mis experiencias de vida me sirvan para acrecentar mi fe. Amén. Amén. Le damos gracias por escucharnos esta noche. Que Dios los bendiga. Gracias.
Pues agradecemos a Víctor y Malena por ese testimonio de fe, por ese carisma de abrir sus mentes y sus corazones a Dios. Eso es lo que da testimonio, eso es lo que es el resultado de la fe. Saber que Dios está con uno, que Dios lo acompaña en las altas y en las bajas, en las buenas y las malas, triunfos y fracasos, la salud y la enfermedad. Es humano cuestionarse, es humano ser retado en la fe, pero es parte para crecer en la fe, porque no nos podemos quedar a un nivel simple de la fe. Lo compartí hace 2 domingos acerca de eso, y como Víctor y Malena lo han testimoniado, ellos recibieron la fe de sus padres, recibieron la fe de su comunidad donde crecieron en el Perú con sus familiares, y la fe fue retada bastante fuerte en el coronavirus que les dio en esta enfermedad a 3 de 4 que son en la familia. La fe fue retada, pero para acrecentarse, para que como Job nosotros siguiéramos confiando en Dios. Y yo también los animo, como lo hizo Víctor y Malena, de que sigan alimentando su fe, de que sigan viviendo y practicando su fe. Lo he dicho en algunas ocasiones que hay que cuidar, hay que alimentar la fe cuando todo está bien en nuestras vidas, que todo está normal en nuestras vidas, en la salud, lo psicológico, lo emocional, en el matrimonio, en la familia. Alimentar la fe para que cuando las dificultades, los problemas o la enfermedad nos tumbe, sea la fe la que nos levante, sea la fe la que nos fortalezca, y así es como se adquiere la esperanza para luchar y no tirar la toalla. Solo les animamos pues a que vivan, practiquen su fe, y sobre todo también los que son casados, tienen hijos, alimenten en la fe a sus hijos, porque no saben lo que sus hijos van a vivir, y que sea la fe la que los ayude a cualquier cosa que tengan que vivir y enfrentar. La fe pues nos da la esperanza, y la esperanza nos da un sentido y razón de ser para seguir viviendo y luchando con la vida y con la esperanza a la vida eterna. Gracias, que Dios los bendiga. Buenas noches. Los esperamos primeramente Dios el próximo miércoles nuevamente con otra reflexión cuaresmal que será acerca de la esperanza. Gracias nuevamente, Víctor y Malena, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, y gracias por ese testimonio de fe que nos ayudará a reflexionar y ojalá a seguirla viviendo y practicando. Buenas noches, que Dios los bendiga.